Aleluya. Shalom, 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 Abraham. Laila Tov Lekulam. Buenas noches a todos en el nombre bendito y precioso de nuestro Moré, Yahshua HaMashiach. Bueno, en esta noche vamos a tener la enseñanza del segundo templo, del Beit HaMikdash, ese templo que reconstruyó Zorobabel y Ordos, el llamado Herodes, le da un poquito de glamour. Si es que vamos a pedirle permiso al Padre, a nuestro Abinu Malkeinu, para tener el honor, el privilegio de leer Torah. Aleluya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu el Torato. Baruch atah Yahweh notein haTorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de Reyes, Supremo y Todopoderoso, nuestro Abinu Malkeinu, y Yahweh Sebaot, dador de la Torah. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Baed. Aleluya. Bueno, para eso vamos a dar una pequeña connotación de la primera enseñanza. En la primera enseñanza explicamos de que llega Nabucodonosor y destruye el primer templo, pero después de que destruye el primer templo se lleva al exilio a la casa de Yahudá, a la casa del sur, y prácticamente se queda literal la tierra de Israel vacía. ¿Por qué? Porque Piel-Ezer se había llevado las 10 tribus de la casa del norte en el 722 antes de Yahshua, pero en el 586, si no mal recuerdo, Nabucodonosor se llevó a la casa de Yahudá, la casa del sur, para Babilonia. Estuvieron en el exilio 70 años. Eso quiere decir de que en este caso, lo que es el primer templo, desde el momento que lo construye, lo elabora Shlomo, duró 374 años, hasta el momento que Nebuchadnezzar lo destruyó, mal llamado Nabucodonosor. Pero desde el momento que se van al exilio, la casa de Yahudá, desde este templo, que es el primero al segundo templo, hay un intervalo de 70 años. Este intervalo que está aquí son 70 años que estuvo prácticamente Yahudá fuera de Israel. ¿Ya? Estuvieron prácticamente con Nabucodonosor. Después Nabucodonosor, su hijo, su nieto caen. La dinastía de Babilonia cayó y llegaron los persas. Y fue en el tiempo de los persas que prácticamente el rey persa da la autorización, y lo vamos a leer parte, lo vamos a leer en este caso en el libro de Esra, pero yo quiero mencionar algo aquí. El primer templo duró 374 años, pero ya el segundo templo para la destrucción duró 586, desde el momento que fue reconstruido. ¿Ya? Entonces, estamos viendo prácticamente de que fue Zorobabel el que lo reconstruye. Vamos a irnos a Esra 3:7, capítulo 3, verso 7. Dice así. Y dieron dinero a los albañiles, a carpinteros, asimismo comida y bebido, aceite, a los sidonios, a tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. ¿Acerca de quién? Acerca de lo que es el templo. Fue él el que da la autorización para reconstruir el templo que prácticamente estaba destruido. Se reconstruyeron los muros, se reconstruyeron lo que es, en este caso, los portones, y se reconstruye el templo. Aún lo podemos reconfirmar en el 6:18. Capítulo 6, verso 18, dice así. Y pusieron a los Cohenim en sus turnos y a los Levín en sus clases para el servicio de Yahweh en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moshe. Ahí está. Se construyó los muros y el templo y se delega a la gente que el Padre había delegado para que sirvieran en el segundo templo. Ese segundo templo que fue reconstruido por Zorobabel, pero también Ordos le da glamour después. Ahí lo estamos viendo. Pero ¿qué sucede? Ese templo
prácticamente fue profanado. Y vamos a llevar a historia porque es necesario de que nosotros llevemos a historia por cómo fue que fue profanado. Bueno, él fue profanado en el 175 antes de Yahshua. Hubo una guerra en Israel, que esa guerra prácticamente entró Antíoco Epífanes, era prácticamente un greco-asirio, era un griego, y este tipo entró armado hasta los dientes a Israel e invadió Jerusalén y puso leyes que eran anti-Torá. Obligaba a los hebreos israelíes a casarse con mujeres paganas, a comer comidas sacrificadas a los ídolos. Obligó él también a que no se celebrara el Shabbat y empezó a violar Torá, pero se levantan los Kenaim. ¿Quiénes son los Kenaim? Bueno, la familia de los Asmodeos. La gente le conoce como Judas Macabeo. Es Yahudá Macabim. Se levanta toda la familia a pelear en contra de este Antíoco Epífanes que había entrado y había subyugado a Jerusalén. Pero 2 años aproximadamente después de la guerra, que empieza una guerra de guerrillas que empezó Yahudá Macabim defendiendo para sacar a Antíoco Epífanes de Israel, de Jerusalén, lo logró sacar. Y cuando lo logró sacar, como el templo de nuestro Abino Malkeinu, el Beit HaMikdash, había sido profanado. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes había llevado la imagen de Apolos, que es el dios Marte, el dios de la guerra. Derramaba sangre de cerdo en el lugar Kadosh Kadoshim. Había aún los Kohenim que estaban ahí, se contaminaron y tenían aún sexo con prostitutas adentro del templo del Beit HaMikdash de nuestro Abino Malkeinu, y estaba paganizado. Habían hecho prácticamente una lujuria adentro del templo y hacían también lo que era sexo entre 3 personas, digámoslo, 2 mujeres teniendo sexo con un hombre, borrachos. Así estaba eso de pagano adentro del templo. Pero cuando llega Yahudá Macabim, que por primera vez saca a Antíoco Epífanes del templo, entonces vino Yahudá Macabim y hizo una regeneración del templo, porque estaba paganizado. La palabra regeneración en el hebreo es Hanukkah. La palabra regeneración es Hanukkah. Es una regeneración del templo y de ahí viene la palabra Hanukkah. La palabra, no el candelabro, porque acaba de mencionar que nosotros no estamos de acuerdo en ese candelabro de 9 que ha hecho los rabinos en contra de la palabra del Padre, porque tiene que ser de 7. El Padre en el Shemot 25, capítulo 25, verso 40, le dice a Moshe: te muestro el candelabro para que se elabore según el modelo que te estoy mostrando. En ningún momento da una orden de elaborar otro candelabro que sea de más brazos. Pero los rabinos lo hacen para honrar a Hasatán, y eso lo vamos a explicar en otra enseñanza. Nosotros tenemos que celebrar, y en nuestros hogares tiene que estar el de 7. Nunca el de 9, y mucho menos celebrar esa fiesta pagana que le llaman ellos Hanukkah. Ahora, Yahudá Macabim, Judas Macabeo mal llamado, él cuando regenera el Beit HaMikdash del templo, él prácticamente, la regeneración en el hebreo es Hanukkah. Ya, de ahí viene la Hanukkah. Pero sabemos que después Antíoco, que fue sacado de Jerusalén, regresa con el doble de un ejército mayor y empieza a pelear, asesina en este caso a Yahudá Macabim, muere asesinado, pero después de que muere asesinado, viene también, aún sus hermanos murieron en esa guerra hasta llegar hasta Shimu, el último que se queda de toda la familia de los asmoneos, que en este caso son los Kenaim, los celotes. A la gente le conoce como los celotes. Ahora, ¿qué sucede? Hubo una lucha encarnizada desde el 175 al 142. Hubieron 33 años de lucha. Pero en eso sabemos que en esos 33, lo acabo de explicar, apenas tenían 2 años de estar en la guerra cuando Yahudá Macabim saca
a Antíoco de Jerusalén y regeneró el templo, pero vuelve Antíoco Epífanes, matan a Yahudá Macabín, lo sucede a un hermano de él, de ahí muere también, lo traiciona a su hermano para hacer la paz, pero lo traicionaron y lo mataron. Y después viene y queda Shimon, el último hermano de la dinastía de los Asmoneos. Pero para ese entonces había un partido que era el partido, era político y religioso, que eran los Saduquim. Los Saduquim es un partido político y religioso que desciende de Sadoc, del Cohen Gadol, mal llamado sumo sacerdote, que es de Sadoc. De ahí vienen los Saduquim, los saduceos. Pero resulta que cuando este varón del último de la dinastía, el hermano menor de Yahudá Macabín, logra sacar a Antíoco Epífanes y lo matan y liberan a Jerusalén, todos tenían puesta la vista en este tipo, en Shimon, le llamaban también Matatías, de que él era el Mashiach de Israel. ¿Por qué? Porque siempre ellos han creído, Yahudá siempre ha caído en el error de que alguien que los libere de una guerra es un Mashiach. Yahudá ha tenido muchos Mashiach, muchos. Está Shimon Bar Cosba, que fue anunciado también como un Mashiach, que le cortaba el pulgar a todos los que peleaban con él, demostrando el valor que iban a tener para pelear con el enemigo. Pero el punto es que tenía que ser coronado rey porque lo tenían declarado a él como el Mashiach de Israel, pero no era él el Mashiach de Israel. ¿Qué sucede entonces? De que un ala que se separa del grupo de los Saduquim, de los saduceos, ellos vienen y hablan con, en este caso con Matatía, con Shimon, y le dicen, mira, los que están encargados del templo no te quieren nombrar rey a ti, y tú eres el Mashiach de Israel porque has sacado al enemigo de Jerusalén. Pero si nosotros que nos hemos separado, nos hemos hecho una división de lo que es en este caso de los Saduquim, de los saduceos, y hemos hecho nuestro propio partido político y religioso, te podemos declarar a ti rey de Israel. Al cabo el pueblo está contigo porque tú los has liberado del enemigo, del mano del opresor. Y esa idea le gusta al hermano menor de Yahudá Macabín, al último, el que había liderado la guerra. Pero para eso tenían que aniquilar a todos los originales que el padre había delegado. El padre había delegado, en este caso, a los Cohenim, a los servidores en el templo. Pero los que se habían desligado, separado de los Saduquín, de los saduceos, se habían dividido, eran los Perushim, los mal llamados fariseos. Ellos arman prácticamente un plan maquiavélico y le dicen a Matatía, Shimon, mira, si tú nos das órdenes de matar a todos los Cohenim en el templo, nosotros los matamos y nos nombras a nosotros como los nuevos servidores en el templo, y nosotros te vamos a declarar a ti rey de Yahudá. Y a él le gustó la idea y lo hizo. Él hace una orden a que todos los que están en lo que es en el servicio del templo del Beit HaMikdash de nuestro Avinu Malkeinu sean asesinados. Y empieza esa cacería de bruja de parte de los fariseos, que ahí es donde nacen los fariseos, los Perushim, en lo que es prácticamente la separación que ellos tuvieron del grupo de los Saduquín, de los saduceos. Eran pertenecientes a ese grupo, pero ellos se retiraron, se dividieron. Y Matatía les da la orden de asesinarlos a todos, y no por gusto, no de balde. Yahshua les dijo, a ustedes se les reclamará la sangre, desde Abel hasta Zacarías, el hijo de Berequía, al cual ustedes asesinaron,
en el Beit HaMikdash, en el Mishbei, en el altar. ¿Por qué? Porque él no se quiso salir, porque él era uno de los originales que el padre ha delegado, y él dijo, a mí el padre me ha delegado y yo no salgo, entonces te matamos adentro, te sales. Por eso es que ellos salen huyendo a las cuevas del Qumran. Pero ¿por qué estoy explicando esto? Porque es necesario que lo expliquemos antes de que nosotros vayamos a dar el por qué el templo, el segundo templo fue destruido. ¿Por qué nosotros declaramos que los rabinos son unos impostores? Porque a luz de Torah y a luz de historia lo son. Ellos eran de los saduquín, de los saduceos, y se separan de ellos y hacen su propio partido religioso y político, que de ahí salen los fariseos, los perushim, los apartados. Pero ¿qué sucede? Matan a los originales. Y cuando matan a los originales que estaban sirviendo el Beit HaMikdash, el segundo templo, allí es, y lo voy a leer en el libro de Yehezkel, perdón. Busco Yehezkel. Aquí está en el capítulo 11. Quiero leerlo porque es necesario que tengamos fundamento. Porque hay un gran error de parte de las religiones, aún más de la iglesia evangélica, al decir que hubieron 400 años de silencio en Israel. Porque según ellos, en un idioma grecorromano, el Espíritu Santo abandonó Israel. Y eso es una vil mentira. La presencia del Padre, muchos le conocen como la Shejina, nunca abandonó Israel. Sino que en este caso, lo voy a explicar aquí en el gráfico, este es el Ar Moreyah. Ar monte, More maestro, Yah de Yahweh, Yah de Yahshua, Ar Moreyah. Y este monte es donde estaba construido el primero y el segundo templo. Pero resulta de que cuando los perushim empiezan a asesinar, a hacer una cacería de bruja y a asesinar a todos los cohenim, a los que estaban en el servicio del templo, que el padre nuestro Avinu Malkeinu había delegado, entonces como los estaban asesinando, ellos huyen a las cuevas del Qumran y ellos usurpan el servicio del templo. Y cuando usurparon el servicio del templo, la Shejina, lo que la gente le conoce como la Shejina, que es la presencia del Padre, la presencia que descendía en una nube, abandonó el templo. Pero el templo que lo abandona el Beit HaMikdash, lo que es la casa del Padre, la abandona, sale de ahí. Pero no se va, como dicen los evangélicos, abandona a Israel, y hubieron 400 años de silencio, desde el libro de Malaquías, mal llamado Malaquías, hasta Mateo, que no hubo revelación del Padre. Esa es una vil mentira. Y lo vamos a demostrar porque en el libro de Yehezkel, capítulo 11, lo dice claramente. Y lo voy a leer, dice 22. Después alzaron los querubín sus alas, canaf y sus ruedas en pos de ellos, y la presencia de Yahweh, del Elohim de Israel, estaba sobre ellos. Y la cabot, en este caso la gente le llama Shejina, de Yahweh se elevó de en medio de la ciudad. Note que dice que se elevó de en medio de la ciudad y se puso, descansó, reposó sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Note por favor que dice que reposó al oriente de la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo voy a explicar. La Shejina que reinaba aquí, que es la presencia del Padre en el monte, cuando llegan estos perushim, hoy en día los rabinos, el rabinato, ellos entran al templo a servir por dinero, para robar, porque miraban que eran jugosas el dinero que entraba allí para el servicio de los ancianos, de los extranjeros, de los huérfanos, y ellos se lo robaban todo. Entonces la presencia del Padre abandona y se va para el monte, que en este caso es el monte de los olivos. En el hebreo, Arm Hasheltim, el monte de las aceitunas.
Lo correcto es el monte de las aceitunas. Aquí estamos viendo el Getsemaní, el monte del Getsemaní, el Moriah. Roma le puso Moria para esconder el nombre de Yahweh. Es Moreyah, More maestro, Yah de Yahweh. Yah de Yahshua, porque aquí Yahshua reconstruirá el templo milenial. Entonces, la Shejina, la presencia del Padre, que muchos la conocen como Shejina, no abandona a Israel, sino que viene y reposa, descansa en el monte de los olivos. Por eso la gente no entiende y no se pregunta por qué Yahshua llegaba al monte de los olivos y allí postraba de rodillas y hacía tefilá al Padre. No se ha preguntado, porque allí es donde había reposado la presencia del Padre, lo que hoy en día nosotros le llamamos la Ruach HaKodesh, la presencia de nuestro Avinu Malkeinu en el monte de los olivos. Aún más, en el capítulo 2 del libro de Maasim Tovim, Hechos, Sheliach, el libro de Hechos, en el capítulo 2, Yahshua de ahí desde ese lugar, él hace su ascensión a los cielos. Una marcaba, una carroza, lo levanta allí y se lo lleva al Padre. Yahshua allí llegaba a hacer tefilá. ¿Por qué? Porque la presencia del Padre estaba en el monte de las aceitunas, en el Aram Hasheltin. Nunca abandonó Israel. Y eso lo hace los romanos, la católica, para engañar a los evangélicos y tenerlos engañados. ¿Por qué? Porque hay muchos libros que le llaman pseudopedígrafos, falsos, le llaman también apócrifos, para engañarlos y para que no conozcan la verdadera historia de Israel. Por eso es que los evangélicos no conocen nada, están cero. Están como ciegos, guiando ciegos, porque no quieren y rechazan. Son 7 libros que son 9, pero están repartidos en 2 cada uno. Pero son 9, 7 en exactitud. 7, pero está Daniel 2, Tobías 2, Macabim 1 y 2. Entonces, todos esos libros hacen prácticamente una riqueza en historia de Israel. Y como no leen estos libros, pero si ellos leyeran el libro de Macabeos 1 y Macabeos 2, ellos verdaderamente se dieran cuenta lo que sí existió en Israel en historia y que la Rúa nunca abandonó. Mal llamada Espíritu Santo, que la gente le conoce Shejina. Pero aún los que huyeron, que estaban matando, que Yahshua se los dijo, a ustedes se les reclamará la sangre de Abel, y lo vamos a leer, solo estoy dando una pequeña explicación. Esos fariseos de 2000 años atrás que usurparon el templo del Padre, son los rabinos que han usurpado la tierra de Israel hasta este día. Son los mismos. La palabra rabino no existe y usted no me la puede sacar en ninguna parte de la Torá porque no existe. Es una palabra babilónica que la adoptaron Eleazar ben Yahudá, que es el que hizo el hebreo moderno, adoptó todas esas palabras babilónicas y las ingresó en el idioma hebreo moderno. Pero el nombre original es Moré. Por eso Yahshua dijo, y lo vamos a leer, capítulo 23 del verso 8, lo dice: a nadie llaméis rabí. A ellos les gusta que le llamen rabí, rabí, y se sienten y estiran sus filacterias, que son en este caso filacterias, tenemos que decir que son los tefilín, sus canaf, sus sipsiot, sus flecos, para que los admiren y les digan rabí, rabí. Pero vos no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro moré. No dice rabí, uno es vuestro moré. Yo soy tu moré. Yahshua HaMashiach es nuestro maestro, nuestro moré. Yahshua exhorta que a nadie llamemos rabí, pero no obstante, ellos son los que desde hace 2000 años, como fariseos, como los perushim, perush en el singular y perushim en el plural, han engañado a la casa de Yahudá, anulando Torah
y sacando de la Torá prácticamente anulada para meter libros de ancianos de costumbres satánicas y diabólicas. Y han engañado. Entonces, desde el momento que la presencia del Padre, pero note esto, porque a mí me gusta, porque en el libro de Yehezkel 43, porque estoy aquí, que aquí abandona, pero cuando Yahshua regrese y que él vaya a construir el otro templo, que vamos a seguir esta secuencia, la Shejinah regresa, porque hay promesas de que va a volver al templo. A hoy por hoy está en nosotros que venimos a ser templo de la Ruach HaKodesh. Ahora somos nosotros. Pero lo vamos a ir explicando porque vamos a ir con citas. Ahorita solo vamos dando nada más parte de la historia, cómo es que nace este grupo de los rabinos, el rabinato, que lo que ha hecho es hacer daño a Israel. Ha engañado a Yahudá. Yahudá no está leyendo Torah, Yahudá no tiene Torah, Yahudá tiene Talmud. Y eso no es Torah. Eso no es Torah. Así es que, entonces, el templo del Padre fue profanado y los originales que ellos persiguieron los lograron sacar y ellos huyeron para las cuevas del Qumran, donde se encontraron más de 700 megalots, pergaminos, que ellos ahí en las cuevas del Qumran escribían, ministrados por la Ruach HaKodesh. Se da cuenta que la Ruach HaKodesh, la Shejinah, mal llamado por Roma Espíritu Santo, apodado que no va con nosotros, eso nunca abandonó porque los estaba ministrando. Por eso Yahanán, el inmersor mal llamado Juan el Bautista, decía, una voz que clama en el desierto. La voz de la Ruach HaKodesh. Impostores han profanado el templo. Y el Padre les da oportunidad a ellos de que hagan teshuvá y se arrepienten. Y no. Y ellos son los que inducieron a la maldad y a la maldad a Israel. Y le enseñaron a irse en pos del leño y de la piedra. Y aún Yahshua se los advierte. Yahshua lo advierte porque vamos a leer capítulo 24 del libro de Mateyah. Vamos a iniciar por allí, donde Yahshua se los advierte. 24 del 1 al 2. Cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus talmidín para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué estaba haciendo ahí Yahshua? Anunciando ya. Anunciando de que el templo iba a ser destruido, porque los que estaban adentro son impostores hasta este día. Oiga qué precioso. Pero yo quiero leer para que usted se dé cuenta, en el 23, vamos a irnos en el capítulo 23 de Mateyah, donde Yahshua está hablando que a nadie tenemos que llamar rabí. Y lo dice así. Entonces habló Yahshua a la gente y a sus talmidín diciendo, en la cátedra de Moshe se sientan los soferim y perushim, escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a las obras de ellos, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus tefilín y extienden los flecos de su talit y llaman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las beikeniseyot, en griego sinagogues, y las salutaciones en las plazas, que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, Moré, el Mashiach, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que esté en los chamayín cielos. Ni seáis llamados maestros, Morim, porque uno es vuestro maestro, Moré. De ahí viene el monte Moreyah, el monte del maestro Yah de Yahshua. Roma le pone Moria, es Moreyah. ¿Ya? Note por favor.
Pero note cómo les dice Yahshua para que vean de que ellos tienen doctrinas satánicas y diabólicas que no practican la justicia, la verdad del Padre, sino que lo opuesto. Ay de vosotros, Perushín y Soferín, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas tefilots, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, Soferín y Perushín, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un extranjero, un prosélito, un extranjero, un gerim. Y cuando lo traen a los pies de nuestro Avinu Malkeinu, dice así, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lo atraen con la Torá, pero después no le dan Torá, le dan Talmud, le dan libros diabólicos y satánicos. Hay de vosotros, guías de ciegos. Oiga, guías de ciegos. Ellos están siguiendo ciegos porque ellos están ciegos. Allí lo puede ver, pero no obstante, vamos a leerlo donde lo dice claramente, donde ellos mataron a Saharjah adentro del templo. Siempre en el 23:35 lo dice. Les dice del 33. Serpientes, Nahashim, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del Guainón? Por tanto, he aquí que yo envío Neviín y sabios y Soferín, y de ellos a unos mataréis y colgaréis, y a otros azotaréis en vuestras Bekenisayot, sinagogas, y perseguiréis en la ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Saharjah, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el Mishbeit. Ahí está. ¿Por qué creen que lo mataron? Porque Saharjah era original, puesto y delegado por el padre. Y ellos hicieron una cacería de brujas para usurpar el lugar que hasta hoy, este día, ellos tienen en Israel. Ahí lo puede ver usted. Y por esa razón, Yahshua, al venir ellos, note usted, estos perushín, fariseos, del griego fariseos, en el hebreo perushín, el padre delegaba de que alguien cometía pecado, tenía que llevar un cordero, un carnero, pero tenía que buscar el mejor, lo mejor para el padre y entregarlo para sacrificio, para corbán. Lo entregaba a los fariseos, a los perushín, lo mejor. Pero ellos venían y en sus casas tenían sus haciendas y tenían aquellos enfermos, cojos, ciegos, dañados, manchados, que no eran aptos para entregárselos al padre, y lo intercambiaban. Agarraban lo que el pueblo llevaba, lo mejor, se lo llevaban para su casa, y la calaña, lo peor, le ponían y lo ofrecían al padre. Eso hacían. Eso hacían. Tenían mercado, porque un Yahshua les desbarató el mercado que tenían ahí, cueva de ladrones, intercambiaban moneda, vendían de todo para hacer dinero. Note lo que hacían. Siempre pensando en el dinero. Por eso es que en el tiempo de Yehezkel, en el capítulo 11 que hemos leído, la Chejiná abandona. ¿Por qué? Porque la presencia del Padre dijo: un momento, estos son usurpadores y no es a los que yo he delegado. Yo me voy con los que se van para las cuevas del Qumran, allá estaré con ellos, pero voy a reposar en el monte de los olivos, en el Ar Hasheltin, que es el monte de las aceitunas. Era donde Yahshua llegaba a hacer tefilot. Y fue donde Yahshua hace la ascensión a los cielos, y es ahí mismo donde Yahshua va a descender en su carroza. Eso lo puede leer usted en el libro de Zacarías, Saharjah, capítulo 14, verso 1 al 9, que ahí va a descender y pondrá los pies sobre el monte de los olivos, donde él fue elevado. Porque allí es donde reposó la presencia del Padre, que salió del templo. No abandona a Israel, abandona el templo. Porque el templo fue profanado
Pero qué precioso, porque vamos a leer ahora en el 43 del 2 al 5, siempre en el libro de Yehezkel, 43, para que vea de que cuando obviamente reina sobre nosotros, somos el templo de la presencia del Padre, pero cuando Yahshua elabore ese templo, que vamos a dar enseñanza también del reino, del templo milenial, usted se dará cuenta de que dice que reinará de nuevo la Ruach HaKodesh, la presencia del Padre sobre ese templo. Note por favor, del 2 al 5. Del 1 vamos a empezar. Me llevó yo luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la cabot del Elohim de Israel, la Chejiná, que venía del oriente, oiga, y su sonido era como el sonido de muchas aguas a la tierra, y la tierra resplandecía a causa de su esplendor. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la cabot de Yahweh entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó en el rúa y me llevó al atrio interior, y aquí que la presencia de Yahweh llenó la casa. Este es en el templo que se construirá, el templo milenial, no el templo que están por construir los rabinos, no, porque de eso vamos a dar mañana otra enseñanza. Vamos a hablar mañana de Al-Haram al-Sharif, el noble templo que es el domo de la roca que está construido ahí. Y después hablaremos del templo que obviamente lo tienen que construir los rabinos, que va a ser profanado por el checker, por el falso, que ahí no va a reinar la presencia del Padre. Todo eso lo vamos a dar, y después vamos a hablar del templo milenial, donde Yahshua reinará con nosotros el Elef Chanin, el milenio. Pero note por favor que qué preciosa es la palabra y qué exacta. Yahshua les hace mención a ellos en el Matillaj 24 del 1 al 2 que no quedaría piedra sobre piedra. Y así sucedió. Así sucedió. ¿Por qué? Porque han sido rebeldes. En el libro de Yehezkel 11, 22 al 23, 11, lo dice claramente, de que ellos vinieron y profanaron el templo poniendo gente que no era, y abandonó. Ahora, el segundo templo, después de que se reconstruye, que lo reconstruyó Zorobabel y le dio un poquito de lujo, de glamour, Ordos, el mal llamado Herodes, ese templo duró 586 años en pie. Pero ya la Chejina, la presencia del Padre ya no estaba en ese templo. Estaba en el Monte de los Olivos, porque lo hemos leído en el capítulo 11, 22 y 23, que abandonó el templo porque ya eran usurpadores los rabinos de hoy en día, los fariseos, Perushim, de hace 2000 años atrás. Son los mismos demonios con diferente cola, con diferente cuerno, ese tridente que traen ellos. Ahora, el punto es este. El Padre les ha dado oportunidad de que hagan Teshuvah y se arrepientan, que busquen Torah, y no quisieron. Entonces fue destruido el templo. El segundo templo, ¿quién lo destruyó? En el año 70, Titus. El general Titus, el hijo del emperador Vespasiano, llega, entra aún hasta el lugar Kadosh Kadoshim en su caballo, pisotea todo lo que es el templo, aún hace orgías y tiene sexo adentro del templo con prostitutas. Y la Torah, que es el megalot, que es un solo rollo prácticamente de cuero de cordero escrito con tinta de gasterópodo y con una pluma de ganso, la extendió él en el suelo adentro del templo para tener sexo con prostitutas encima de él. Eso es lo que hizo Titus. Pero después de que hizo lo que quiso, vino y autoriza que destruyan ese templo. El templo, el segundo templo, el templo que el Padre había dicho a Salomón, a Shlomo,
Y se lo dijo: no te vayas a ir y no vayas a llevar al pueblo en pos de adoración a deidades paganas, porque entonces yo destruiré el templo. Y sucedió. Sucedió en el tiempo de Jirbillah, que vino Nebuchadnezzar, mal llamado Nabucodonosor, y destruye el primer templo. Pero después viene el rey persa y le da todos los materiales a Ezra y a Nehemías, al copero que tenía él, y se van a reconstruir los muros y se van a reconstruir el templo con Zorobabel, y ya construido. Ordos le pone mano y le da glamour, pero por la rebeldía de los fariseos de no salirse y no entregarle a lo que el Padre había delegado a los que sirven adentro del templo, que son a los Cohenim y a los Levín, sino que ellos lo usurparon, y para usurparlo tuvieron que matarlos. Los asesinaron y los persiguieron y los sacaron hasta las cuevas del Qumran. Y la Ruach HaKodesh, la presencia del Padre, dijo: no tengo nada que estar haciendo en el templo. Ellos han profanado el templo, no son los que he delegado. Y yo me voy con los que son los originales. Y se fue. Y aún reposó en el monte de los olivas, en el Har HaSheltin, en el monte de las olivares. Ahí es donde Yahshua llegaba a hacer tefiló, y ahí lo consolaba. Ahí lo fortalecía, ahí lo llevaba al Padre, en esa marcaba, en esa carroza, hasta el seno del Padre, donde el Padre lo fortalecía, le hablaba a su precioso Hijo. Entonces, en el año 70, nosotros estamos viendo claramente de que Titus, el hijo de Vespasiano, destruye el segundo templo. Pero se le venía diciendo al pueblo de Israel, sí, siempre se le ha dicho, de que verdaderamente no se puede venir y profanar el templo. Yo siempre lo diré y lo voy a decir incansablemente. Los rabinos no son los que son delegados para dar la Torah del Padre, que ni la dan, sino que han engañado disfrazados. La Torah lo dice. Porque les dice: ustedes han cambiado los mandamientos de mi Padre por costumbres de ancianos. En el capítulo 16 del libro de Matityahu. ¿Y cuáles son esas costumbres? El Talmud. Noten esto, por favor, y quiero hacer enfoque de esto. Si el Padre autoriza de que se ponga su nombre en los dinteles de las puertas, para que se conozca su nombre y no que se esconda, y ellos hacen una cajita de cristal que le llaman mezuzá, o los mezuzot, que son los dinteles de las puertas, y ahí ponen un mini pergamino escondido, meguelí, chiquitito, adentro de la cajita. Eso no es declarar el nombre del Padre, y el punto es para ponerle los dinteles en las mezuzot de las puertas, es para que se declare el nombre, no para que se esconda. Note las takanots que ellos tienen. Por eso Yahshua se los dijo. Yahshua se los dijo. Vinieron los Perushim, capítulo 16, y los Saduquim para tentarle, y le dijeron, y le pidieron que les mostrase señal de los chamayín. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque los chamayín tienen arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles los chamayín, y están nublados. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto de los chamayín, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Cree usted que no podían? Ellos sabían la venida de Yahshua por ese tiempo. Ellos sabían que Yahshua es el Mashiach de Israel, pero no les importó. No les importó. Oiga, la generación mala y adúltera. ¿Por qué adúltera? Porque han adulterado la Torah del Padre.
demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del Nabi, Jonah, y dejándolos se fue. Oiga, qué precioso. Note qué exacta la palabra de Yahshua allí, donde les está diciendo que son ellos y no impostores, porque lo son. Yahshua les decía, ustedes han profanado los misbot de mi Padre, ustedes los niegan, los mandamientos de mi Padre los han negado y han aceptado. Oiga usted a los rabinos, ellos dicen, y nuestros sabios dicen, ¿dónde dicen los neví y los profetas? No lo dicen. Ellos no dicen, y la Torah dice. Ellos dicen el Talmud, el Zohar, Yetzirah, Midrash, Mishnah. ¿Dónde está eso? ¿Por qué cuando le preguntaban a Yahshua, Yahshua les decía, ¿qué dice la Torah de Moshe? En una Biblia contaminada de Roma dice, ¿qué dice la ley de Moisés? Nunca les dijo, ¿qué dice el Talmud, el Midrash, el Zohar? Nunca. Yahshua nunca dijo eso. Les dijo, ¿qué dice la Torah de Moshe? La ley de Moisés. Hipócritas. ¿Por qué han ustedes anulado los mandamientos de mi Padre? Y han hecho valer los takanots, las halajots, reformas de ancianos que no van con la Torah de mi Padre. Hipócritas. Por eso ustedes recibirán mayor condenación. Yahshua se lo decía. Note qué precioso. 23:16. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que purifica el oro? También decís que si alguno jura por el altar, por el mishbei, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar, el mishbei, que purifica la ofrenda? Pues el que jura por el mishbei, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, por el mishbei, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por los chamayín, cielos, jura por el trono de Yahweh y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, Soferín y Perushín, escribas y fariseos hipócritas, porque dejáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la Torá, la sedaca, la justicia, la rahamín, la misericordia y la emuná. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, Soferín y Perushín, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Robo e injusticia, ladrones son. Yahshua lo está diciendo, no lo digo yo. Perush, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Si hoy estuviera Yahshua hablándole, no le dijera Perush, le dijera rabino, limpia primero lo de adentro del vaso, así le dijera. Ay de vosotros, Soferín y Perushín, fariseos y escribas hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y la iniquidad es sin Torah, porque iniquidad es esa, es sin Torah y no es mentira, no tienen Torah, tienen Talmud. Ay de vosotros, Soferín y Perushín, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los neviín y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de la sangre de los neviín. Ahí está, miren quiénes los mataban, ellos.
Por eso no hablan los fariseos de los profetas, de los Nevi'im. Ellos hablan del Humash, de los 5. De la Torah nada más, que para ellos es desde Bereshit hasta Devarim, los 5 libros. Así que dais edut contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos asesinos que mataron a los Nevi'im. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Nahashim, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del Guainón? Por tanto, he aquí que yo os envío Nevi'im y Soferim, sabios, y de ellos a unos mataréis y a otros colgaréis y a otros azotaréis en vuestras Beikeneseyots, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el Sadik, hasta la Dam, la sangre de Zacarjah, el hijo de Beriquiah, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación perversa. Oiga, aquí podemos ver nosotros de que por una razón el templo, el segundo templo, fue destruido, porque llevaron a idolatría y llevaron a adorar al pueblo de Yahudá, estos rabinos hipócritas que son los fariseos de 2000 años atrás, como lo han hecho ahorita, adorando con el Talmud, libros diabólicos, satánicos, que no es Torah. Aún note, por favor, en el libro de Yehezkel, ellos le han puesto nombres a todos los meses del año, y los meses del año no tienen nombre, solamente Apid, que es primavera. De ahí los otros es el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo mes. Y aún tienen el mes de Tamuz, y Tamuz es un demonio. Note lo que dice, voy a leerlo rapidito desde el 8:8 del libro de Yehezkel. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé la pared, y aquí una puerta. Me dijo, fuera. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables de todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con sus incensarios en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Yahweh. Yahweh ha abandonado la tierra. Ve que había abandonado, ellos dicen la tierra, pero había abandonado el templo. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos hacen. Y me llevó a la entrada, a la puerta de la casa de Yahweh, ahí está el Beit Hamishdah, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz, el hijo de Simeramis. Oiga, ¿acaso no ellos no le han puesto a un mes, si no me recuerdo, el cuarto mes, Tamuz? Claro que sí. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás mayores abominaciones que estas. Y me llevó el atrio de adentro, la casa de Yahweh, aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, adorando al sol. Y el Padre había dicho en el libro de segunda de Malají, segunda de Reyes 23, le dice que no se vayan a postrar a adorar al sol y a la luna y a todo el ejército de los cielos. Y lo que el Padre decía que no lo hicieran, los rabinos han inducido para que lo hagan. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Yahudá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor
No perdonará mi ojo, ni tendré rajamín, y gritarán, y mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ve que han profanado la casa del Padre. Y por eso vino guerra, por eso el Padre usó a Edom, a Esaú, que Roma, para castigar a Israel. A Yahudá, para ser exacto. Y lo vuelvo a repetir. Si los rabinos están haciendo bien, ¿por qué entonces viene guerra hoy a Israel? Y ellos lo saben que viene la guerra de Armegido, aunque ellos le llaman la guerra de Gog y Magog, que no es esa la guerra que viene, sino que es la de Armegido. Ellos lo saben. Ellos saben que no están haciendo bien las cosas, que ellos han engañado a la casa de Yahudá. La casa de Yahudá ha caído en el error, y muchos que dicen ser mesiánicos han caído en el error de los rabinos, guardando Saturno, diciéndole Hashem, diciéndole eterno, y andan con el Talmud, y andan por allí con tantas tacanot de ellos, y se hacen llamar hasta mesiánicos, que carece de identidad, carece de poder, carece de significado, de valor, cuando verdaderamente somos casa de Israel restaurada por nuestro Moré Yahshua HaMashiach. No rabino, no rabí. Vosotros no querráis que os llamen rabí, rabí. No, porque yo soy tu Moré, dice Yahshua HaMashiach. Aleluya. Padre, recibe poder y adoración porque eres bueno, porque eres precioso, porque eres digno de ser exaltado, Padre. Sabemos que tu casa ha sido profanada. Sabemos que allí, ese lugar, ese Ar-Moreyah, el monte de nuestro Moré Yahshua HaMashiach, donde reinaremos pronto, es Yahshua el que edificará el templo, el Beit HaMikdash, para rendirte honra, Padre. Pero así como ha sido profanado, viene el colmo de los rabinos, donde pondrán al checker, al falso. Pero Yahshua lo destruirá y les dará su paga. Padre, bendito eres. En el nombre de tu precioso Hijo te rendimos todos los honores. Aleluya. Llevareja Yahweh peish bereja. Yaer Yahweh panadeleja y pijuneja. Isa Yahweh panadeleja beyasem leja. Shalom beshem Yahshua HaMashiach Hamelech Israel. Beinru amein beomein. Shalom Obraja para todos. Laila Toble Kulam. Se les ama en el Ahava de Yahshua. Shalom Obraja. Aleluya. Buenas noches.